Iniciamos con las portadas de los periódicos en este 28 de febrero del año 2025. Bueno, pues hoy prácticamente son 7 periódicos los que tienen en portada la extradición de 29 líderes criminales de distintas organizaciones a los Estados Unidos de Norteamérica. La interpretación, pues, es inequívoca. Los periódicos obviamente no tienen esta interpretación, que es la más plausible, que es la más correcta, sobre que Claudia Sheinbaum se somete, porque está muy comprometida con el crimen organizado, se somete a las exigencias de Donald Trump y le entrega a estos criminales. Entre los que destaca, pues, el nombre de Rafael Caro Quintero. También en las últimas 24 horas se han detenido a importantes líderes criminales. Más que líderes criminales, son la base operativa de abastecimiento de armas y cartuchos útiles, explosivos, granadas, que utilizan para realizar ataques contra la población civil, contra las fuerzas del orden. Entonces queda perfectamente claro cuál es la postura del gobierno federal. Vamos con un rápido resumen referente a esto. Bueno, el único que no lo pone en su portada como titular principal es el periódico La Prensa. Pero salvo el caso del periódico La Prensa, todos los periódicos lo tienen como titular principal. La Prensa dice: asesino del gym. Asesinan a venezolano en gimnasio de la colonia Doctores. Un hombre de 40 años de edad, les comentaba ayer. El presunto sicario es de origen canadiense. Un hombre mestizo, entre negro y blanco, que tenía unas trenzas. Bueno, a mí me parecieron unas trenzas, en realidad son unas rastas. Huye, pero es detenido en la Roma, en la colonia Roma. Refuerzan seguridad en Seda, supervisan operativo secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez. Sobrepeso y obesidad reducen 4.2 años la esperanza de vida. Y ponen la fotografía de alimentos azucarados. Aplican multas de tránsito simuladas en Cuautitlán Izcalli para concientizar a los automovilistas. Pemex perdió más de 620,000 millones de pesos en 2024. Trasladan a 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, líderes de los Zetas y Tony Montana. Tony Montana, no se dejen llevar por el nombre, es hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Con relación al periódico La Prensa, pues obviamente que las dos más destacadas son la extradición de 29 capos criminales. El caso de Rafael Caro Quintero es muy importante porque es el socio criminal de Manuel Barlet Díaz, que fuera nombrado director de Comisión Federal de Electricidad por López Obrador, con todo el desastre que eso implica en corrupción, en pérdidas económicas para CFE. Luego tenemos el caso de Pemex, perdió más de 620,000 millones de pesos tan solo en 2024 con López Obrador. 620,000 millones de pesos es una pérdida enorme, lo cual significa que no hay ningún rescate, que no hay ninguna mejoría con la administración de López Obrador. Esto es muy grave porque Pemex, pues, es una empresa paraestatal. Luego tenemos que también fueron extraditados a los Estados Unidos importantes líderes del cártel Los Zetas, que se tiene conocimiento que financiaron la campaña de López Obrador en 2006 con más de $2 millones, a cambio del compromiso de López Obrador de entregarles el control de la Procuraduría General de la República.
Esto que si lo analizamos detenidamente, se los termina dando como pierde la elección el narcopresidente, el narcoexpresidente López Obrador, quien interviene a favor del cártel de Sinaloa es el empresario Carlos Slim, que convence a Felipe Calderón de nombrar a este sujeto, a este narcopolicía, maestro de Mar García Harfuch, como titular de la Procuraduría General de la República. Así que de una forma u otra, pues se salieron con la suya los narcotraficantes, los Zetas. Tony Montana, del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, estos narcotraficantes que han sido extraditados no son precisamente amigos, de hecho es todo lo contrario, son enemigos, están en contra. Pues recuérdese que el cártel Jalisco, antes de llamarse pues de esa forma, se le conoció como los Matazetas. De ahí viene el cártel Jalisco Nueva Generación, de asesinar a los Zetas. Y de ser, bueno, parte del cártel del Milenio, que era una unidad operativa en un inicio que colaboraba con el cártel de Sinaloa. Vamos con nuestra siguiente portada. Bueno, pues en esta otra, el periódico El Economista destaca una nota igualmente distinta. Le presta poca atención a la extradición de los narcos. Yo creo que suponiendo que todos los periódicos iban a tener la misma nota, o bueno, tratándose de un periódico financiero, de economía, no iban a centrarse particularmente en ese tema. La nota que destaca, pues tiene mayor impacto a nivel nacional. Y era lo que precisamente ayer yo les comentaba, porque pues teníamos la idea, todavía en las portadas de la madrugada, que Donald Trump había reconsiderado dejar hasta abril la imposición de los aranceles. Y entonces como que ya Claudia Sheinbaum decía, bueno, pues a lo mejor ya la libramos, ¿no? Ya con estos narcos, con los 48 narcolaboratorios que desmantelamos, que obviamente hay muchos más en México, con algunos líderes criminales que a mí particularmente algunos me parecen montaje por lo novedoso de su nombre, por lo poco vinculante, los pocos reportes que yo tengo, porque realmente los robos o las extorsiones de impacto, por ejemplo en Michoacán, obedecen a otros nombres. Entonces no vaya a ser que está tratando de hacer montaje. De todas formas no va a engañar a Donald Trump. O sea, de todas formas, haga lo que haga Claudia Sheinbaum, no va a lograr engañar a Donald Trump. No le va a dar gato por liebre, como decimos popularmente en México. Y con relación a esto precisamente, dice El Economista, Trump se retracta. Ya lo había hecho con anterioridad, ¿no? Se retracta del plazo ampliado para los aranceles. Sí se van a aplicar el 4 de marzo y además reclama que Canadá no ha disminuido o no ha detenido a los narcos mexicanos que tienen su territorio. Por lo cual, pues, Justin Trudeau ha emitido un comunicado en el que dice: nosotros sí hemos estado trabajando, nosotros sí hemos detenido a narcos. Pues no es suficiente, no te creo, le dice Donald Trump. Ayer fueron extraditados desde México a varias cárceles de Estados Unidos 29 líderes criminales. Algunos periódicos han considerado que esto es como una ofrenda. Ya ven que incluso a pesar de que pues nos creemos tan modernos, nos creemos tan avanzados, y eso de dar ofrendas de este tipo, como detener a los líderes criminales, a los señores de la guerra, ¿no? Que era antes, cuando una nación vasalla quería quedar bien o mostraba que estaba sometida a una potencia militar más fuerte, pues se entregaba precisamente a aquellos que hubieran sido adversarios de esa potencia, a los derrotados. Bueno, pues esto sigue ocurriendo. Les entregaron las cabezas de 29 líderes criminales. El caso particularmente de Rafael Caro Quintero es 40 años después de todos los crímenes que cometió. Él, como un pionero del narco,
crea las bases para posibilitar lo que actualmente es el narcotráfico, que obviamente ahora es muy distinto, es más brutal, es más mortífero, las drogas que manejan son más peligrosas, etc. Las exportaciones crecen en enero por cuarto mes consecutivo, también destaca eso. Gasolineros y gobierno pactan un tope de costo de gasolina en 24 pesos. Eso pinta para fracasar, sobre todo porque es impredecible, ¿no? Cómo se encuentra el mercado. Bitcoin sigue en caída y llega a nivel mínimo desde noviembre del año 2024. $79,977 cotizó anoche ante una incertidumbre sobre los aranceles y regulaciones. Putin pide no frenar acercamiento de Rusia con los Estados Unidos. No cederemos territorios ucranianos ya tomados. La corporación Nvidia arrastra a tecnológicas en la bolsa de los Estados Unidos. Las empresas tecnológicas y de semiconductores perdieron 660.5 millones de dólares en el Wall Street. Nvidia lideró la caída con una pérdida de 271 mil millones de dólares. O sea, 660 mil millones de dólares es la caída. Sheinbaum dice, invertirá The Home Depot 1.300 millones de dólares en México. México y Estados Unidos podrían acordar reglas de origen, dice a Gómez. Concreta la Secretaría de Hacienda reactivación de la Subsecretaría de Ingresos. Pues muchas noticias de carácter económico, algunas tienen importancia, otras son más bien un poquito como relleno, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el periódico El Debate, extraditan a Caro Quintero 40 años después. Brian I recibe corona como rey de la alegría en el carnaval. El gobierno mexicano sacó a 29 narcotraficantes de sus cárceles y se los entregó a la justicia de Estados Unidos que los quería. Se incluyen de Sinaloa a El Güerito, a Kiki Torres, Lupe Tapia y el Viceroy. El Viceroy, bueno, pues también Claudia Sheinbaum acuerda con los gasolineros, ya basta de tanta violencia, clama una mujer de la tercera edad, la abuela del niño Carlos Felipe, que bueno, pues lamentablemente fue asesinado. Vamos con otra portada. Bueno, El Informador, extraditan a Caro Quintero y otros 28 capos. En una operación sin precedentes, el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a miembros clave de la delincuencia organizada con un nombre emblema al frente de esta lista. Rafael Caro Quintero, que se creía intocable, presumía su amparo de impunidad. Pero fíjese cuál es la reacción del partido narcotraficante Morena. Es decirlo todo al revés. Comenzaron a publicar memes en que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, se encontraba muy triste que por qué no pudo liberar a estos criminales. O sea, los morenistas todo lo ponen al revés. No era la ministra Norma Lucía Piña la que estaba triste, sino Claudia Sheinbaum de ya no poder proteger a criminales como Manuel Bartlett de Morena, que fue cómplice de Rafael Caro Quintero en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en la década de los 80s. Manuel Bartlett Díaz era entonces secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid. Gobierno y gasolineros pactan que Magna no supere los 24 pesos por litro. Gene Jackman, actor de Superman, interpretaba a Lex Luthor, al villano, muere junto a su esposa y a su perro. El mundo del cine está de luto, que además es una muerte un tanto sospechosa, ¿no? Porque tú puedes considerar que a lo mejor él, por sus 90 y tantos años, pudiera haber fallecido, pero la esposa y también el perro, pues bueno, es algo un poco más sospechoso, ¿no? Más discutible, pero dicen que no hay señas de violencia. Esto ocurrió en Santa Fe, Nuevo México.
Vamos con otra nota, bueno, con otra portada. El periódico AM envía a México a Estados Unidos a capos del narco. En una decisión sin precedentes entrega a 29 delincuentes. Pues sí, esa es la nota importante, la nota reinante. El Sol de México igualmente: evaluarán aplicarles cargos por terrorismo y pena capital. O sea, ese es lo novedoso. Lo novedoso del día es que estos 29 criminales que han sido extraditados por el gobierno sometido al de Estados Unidos de Claudia Sheinbaum, pues se les puede aplicar la pena de muerte, porque se la merecen realmente. Realmente yo pienso que hará muy bien Donald Trump si les aplica la pena de muerte, porque estos criminales asesinaron a tantas personas inocentes y realmente no merecen salirse con la suya, no merecen quedar impunes por todo lo que hicieron. Sobre todo que fueron socios del partido narcotraficante Morena, de la izquierda. Aquí en México, quienes siempre defendían la vida de los criminales ante las víctimas fue López Obrador, fue el PRD, fue Cuauhtémoc Cárdenas, porque la relación criminal de la familia Cárdenas es de muchos años atrás. Su padre, Lázaro Cárdenas del Río, en colaboración con el narcotráfico, asesinaron a un gobernador, al primer gobernador de Sinaloa, que no era del PRI, que no era del PRM en aquel entonces. Entonces, pues yo creo que esta historia criminal, ellos por ejemplo han establecido, ellos volvieron a Michoacán, una sede del narco. Entonces, aquí hay cosas bien importantes. Acuérdense que incluso en Uruapan, el criminal Lázaro Cárdenas del Río llevó a practicar cómo matar militares, cómo hacer terrorismo a Fidel Castro. Ahí los entrenaban. Eso lo sé por un libro de su esposa. La señora Solórzano escribió un libro en el que se sincera hablando de cómo es que Lázaro Cárdenas protegió al terrorista Fidel Castro, que finalmente ha hecho tanto daño a Cuba, ¿no? Se hará justicia, promete la DEA, al celebrar la llegada del acusado de torturar y asesinar a Enrique Kiki Camarena. Realmente las cosas que le hicieron a Enrique Camarena ni siquiera quisiera mencionarlas. Entre ellas, una de las más brutales, porque incluso grabaron sus lamentos en una cinta de cassette. Pues abusaron de él. Abusaron de él con una especie de madera, de una brasa ardiente. Le practicaron muchos actos de tortura sobre su persona. Fue víctima de muchos actos de tortura. Igualmente, dice, en un operativo sin precedentes, el gobierno de México trasladó a los Estados Unidos a 29 capos del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, ex jefes de los Zetas, ligados a López Obrador y a Morena, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. ¿Y saben qué es lo que va a decir Donald Trump? Que esto no es suficiente, porque estos ya son noticia vieja, porque estos ya son del pasado, porque ahorita los que están cometiendo todos los delitos son el Mallito Flaco, son los Chapitos, esos son los que quiere él. Y al señor Mencho también, que se les está escondiendo, y que Morena sabe perfectamente en dónde está y lo estarán encubriendo. La relevancia de los cárteles mexicanos es a nivel mundial. Dice, Home Depot promete invertir $1,300 millones. Bueno, pues eso, a lo mejor Home Depot, que por cierto es muy cercano a Donald Trump, esa cadena de tiendas, pues a lo mejor ya saben que esto va a ir bien para México. No va a estar mal México. Esto ya se está clarificando, ¿no? Si ellos quieren invertir, pues es que ven que hay mercado, y sobre todo que estos son materiales como para construcción, son como materiales para casa, pues eso nos hablaría de una economía fuerte en el sector de la construcción. Espero que sea así. Intensifican el diálogo comercial. El secretario de Economía y Marcelo Ebrard se reunió ayer con representante comercial de los Estados Unidos, Jamie Greer, así Grwr. Fue un diálogo cordial y productivo.
hoy volverá a reunirse con el secretario de Comercio Howard Lutnick. Sigue, sin embargo, ocasionándome mucho asco ver a Marcelo Ebrard pues dirigiendo los asuntos económicos de México. Esperemos que algún día podamos eliminar completamente a Morena de la administración pública, que por el momento poco importa quién gobierne, porque afortunadamente quien está gobernando por encima de ellos es Donald Trump México. El periódico Diario de Yucatán: ofrenda de 29 narcos, extradición sin precedentes a los Estados Unidos de personas ligadas al crimen organizado, Caro Quintero y líderes de los Zetas. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad pues ya lo confirmaron. Sí son ellos, de los Zetas, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z40 y el Z42. Pues lo que les comentaba el día de ayer, o sea, la verdad, toda la prensa tiene más o menos los mismos datos. Déficit grande en Pemex. La paraestatal reporta su peor caída desde el año 2015. Cerró el año 2024 con enormes pérdidas económicas. Perdió más de 620,000 millones de pesos en todo el año 2024. Es el daño enorme que le hizo López Obrador a Pemex. Pero él decía, cuando estaba en el PRD con toda clase de delincuentes, él decía, bueno, ahora está con más en Morena, decía que iban a destruir Pemex para hacer quedar mal el espurio. ¿Quién era el espurio? Pues el presidente Felipe Calderón. Le importó muy poco que esto terminara perjudicando a México. Siguió adelante con eso. Y ahora pues no pueden hacer absolutamente nada para remediar la descomposición de Pemex. Lo que sí pudo hacer López Obrador es construir basura, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a partir de los cuales se roba millones de pesos para dárselos a sus hijos, a su familia, como su prima Felipa Obrador, entre muchos otros personajes sucios e impresentables. El periódico El Financiero dice: en anticipación a los aranceles repuntan las exportaciones. Primer mercado, las ventas no petroleras a los Estados Unidos avanzaron 10.6% anual. ¿Y saben por qué? Porque el poquito petróleo que está extrayendo Pemex está contaminado de agua y de sal. No lo quieren en Estados Unidos. Ya dijeron las refinerías de Estados Unidos que ese petróleo no sirve para nada. El gobierno de México envió 29 narcos, entre ellos a Caro Quintero. Home Depot y AstraZeneca dicen que invertirán en el país. Pierde Pemex 620,000 millones de pesos en 2024. Tiene mal inicio de sexenio. Pues sí, esa nota yo creo que es de las más importantes porque reflejan los daños que hizo López Obrador a Pemex. El Milenio, la entrega de Caro Quintero y otros 28 criminales a Estados Unidos por seguridad nacional, bajo una figura ajena a la extradición. O sea, ¿por qué? Esto sí me llama mucho la atención. Como les había comentado, Rafael Caro Quintero logró un amparo para que no lo pudieran extraditar. Entonces, lo que se hizo por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de Claudia Sheinbaum para decir, bueno, tú tienes tu amparo contra la extradición y no se te va a extraditar, se te va a enviar a los Estados Unidos. Yo creo que los abogados de Caro Quintero y el mismo Caro Quintero se quedaron, pero ¿cómo crees? Pues sí, precisamente eso es la extradición. Pues le cambiaron el nombre a la figura de extradición para que el amparo no lo pudiera proteger de esa forma. Vamos a ver entonces de qué habla esto. Bueno, México traslada a capos criminales como Vicente Carrillo, Antonio Ceguera, hermano del Mencho, el Güerito y 2 exjefes de los Zetas. Washington quiere pena de muerte o cadena perpetua para los 6. Para 6 de ellos podría aplicársele la pena de muerte, no para los 29 como habíamos estado pensando. El proceso implicó una acción coordinada para el traslado de reos vinculados a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo,
cártel La Nueva Familia Michoacana, que se encontraban en 8 reclusorios penales federales, algunos de alta seguridad, en Ciudad de México y en Guerrero. Estados Unidos busca que se imponga pena de muerte al menos a 6 de estos criminales. Sí, espero que sea así. Eso es lo único que realmente puede aterrorizar a todos estos asesinos, a estos torturadores, a estos devoradores de hombres. FEMSA perfila inversión por más de 64 mil millones de pesos, pero para 2026. Fomento Económico Mexicano anunció que podría destinar esa cifra con 32 mil millones de pesos anuales, mientras que Home Depot hará lo propio por un monto de 26 mil millones de pesos. Entonces, bueno, de lo perdido lo que aparezca, porque con la narcoreforma judicial se perdieron más de 400 mil millones de pesos, y entonces, ¿qué le hacemos a esto? Y realmente esto es poquito, ¿no? Es poquito lo que está retornando, pero si ellos están invirtiendo, pues a lo mejor ya vieron que con Donald Trump vienen cifras alegres también para México. Y debe de serlo, porque de alguna forma ellos ya se enteraron de que el TEMEC va a seguir, porque Donald Trump tiene doblada, tiene sometida a Sheinbaum, y a pesar de que ha destruido o que está destruyendo el poder judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, ella no va a poder robar, matar y destruir al menos a los empresarios estadounidenses como había planeado. Periódico La Jornada dice: el traslado se aceleró porque jueces iban a liberar a la mayoría de ellos. Mentira. Mentira, completamente mentira. Tienen delitos tan graves que no podrían ser liberados. Pero el panfleto La Jornada, que es parte de Morena, que es parte del partido narcotraficante Morena, crean esta narrativa para decirle a Donald Trump que es muy necesario destruir el poder judicial. O sea, nosotros se los enviamos porque si no, los iban a liberar el poder judicial. ¿Cuándo le ha importado al partido narcotraficante Morena lo que diga el poder judicial? Y también lo hacen para justificar la narcoreforma judicial. Pero vamos a ver si Donald Trump no les dice en la renegociación del TEMEC: ¿sabes qué? Me destruyes esa tontería de tu narcoreforma judicial, lo de tu tómbola y todo eso, porque si no, pues vamos a romper el Tratado de Libre Comercio, porque no me gusta que tengas jueces a modo, que tengas jueces narcotraficantes y asesinos que pueden fallar en tu favor. Seguramente eso podría ocurrir. Al menos es la opinión de Larry Rubin de la organización America Society, que es todavía un lobby de ciertos empresarios, de ciertos grupos de interés entre Estados Unidos y México. Bueno, entre Estados Unidos y toda Iberoamérica. Sí tiene algo de importancia, pero yo en mi experiencia pues veo que Donald Trump ya no quiere seguir a estos tanques de pensamiento, y qué bueno que no lo haga. Entrega México a 29 capos del narcotráfico, dice La Jornada. Cárcel perpetua o pena capital a los extraditados. La Jornada sí teme que puedan ejecutar al menos a 6 de ellos. Ellos dicen que les preocupa un poco esto, ¿no? Violencia vicaria, reforma contra el nepotismo electoral, insta Sheinbaum a familiares de gobernadores a esperarse hasta el año 2036, o si no, ¿qué? No va a hacer absolutamente nada. Entonces Félix Salgado Macedonio, el hijo narcotraficante, bueno, los 3 son narcotraficantes, de López Obrador, y Saúl Monreal quieren ser presidentes, quieren ser gobernadores, y Sheinbaum lo único que les dice es que pues mejor espérense, es recomendación. No tiene ninguna fuerza Sheinbaum para exigirles nada. Luego el periódico Excelsior: recrean visión celestial. Un milenario artefacto griego reconstruido en Sonora ayudará a documentar la conjunción planetaria que podrá observarse este viernes. Pues que dicen que otra vez se van a alinear los planetas, y luego dicen que esto no se va a repetir en quién sabe cuántos años, pero últimamente se han estado alineando varias veces los planetas. Muerte misteriosa: el legendario Gene Hackman, ganador de 2 premios Oscar y muchos otros, fue hallado sin vida en su domicilio junto con su esposa. México entrega a Estados Unidos. Caro Quintero, Zetas y Chapitos enfrentan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. En una acción inédita, 29 capos criminales fueron enviados. Bueno,
En Ciudad de México proliferan los nexos irregulares. El gobierno capitalino ha registrado 198 centros de rehabilitación contra adicciones, pero operan con irregularidad. Niños toman clases contra las balaceras, les enseñan cómo lanzarse al piso, sobre todo en estados donde hay narcoguerra como Sinaloa. ¿Qué más tenemos? El periódico El Universal, ahora lo dejamos hasta el último. Caro Quintero encabeza combo de narcos entregados a Estados Unidos. México traslada 29 capos, entre los que figuran líderes del cártel de Sinaloa, Zetas, Jalisco, Nueva Generación, Cártel Beltrán Leiva. O sea, es que tenemos tantos grupos criminales, tantos cárteles, tanta escoria que debe de ser exterminada. Qué bueno, ¿no? No acabamos aquí. A lo mejor Estados Unidos tiene métodos más efectivos. El Universal, bueno, pues se postula, ¿no? con los izquierdistas, se postula con los globalistas, perdón, a los cuales piensa como imbuidos de una enorme sabiduría, más bien que le corren un buen billete, y por eso los pone en su portada. Hoy en su portada tiene la imagen de un ser perverso, preocupante, que se llama Ursula von der Leyen, que es la presidente de la Comisión Europea. Es una mujer que hizo muchos contratos corruptos junto con su marido, con varias farmacéuticas durante 2020, 2021, 2022, y lo que pasó, pues ella lucró de una forma muy deshonesta. Ella es una tirana globalista y es un personaje evidentemente controlado por la élite Illuminati. Es hoy el rostro del terror, es un rostro desagradable, es una mujer rubia, de ojos azules, de expresión fingida y forzada, muy de tipo alemán. Es una mujer precisamente derivada del gobierno corrupto de Angela Merkel, de la CDU, de la Unión Cristiano-Demócrata de Europa, esa que ha destruido el sistema energético de Europa, de Alemania particularmente, ha ilegalizado pues la energía nuclear. Hizo que los alemanes regresaran al primitivismo de las minas de carbono, haciendo peligrar incluso sus casas porque están pues extrayendo el mineral de debajo de ciudades, y eso puede ocasionar hundimientos. Esta señora es un fiasco, lo mismo que Angela Merkel. Ha permitido la invasión islámica y es una ejecutora, para que me entiendan. Ursula von der Leyen, a ver si no me censuran. Ursula von der Leyen es el plan Q. El plan K, LER-G, ¿sí? Es ese plan. Ella es la ejecutora. Y antes de ella estaba un satanista, un masón de muy alto grado que se llama Jean-Claude Juncker, del cual los invito alguna vez que tengan tiempo y que para quien les interese, ver una entrevista que le hizo Euronews y busquen la parte en la que él dice que no existe el infierno y todo lo que haga no tendrá ninguna consecuencia. Esta es la forma en la que ellos piensan. La presidente de la Comisión Europea ha dado al bloque un rostro de estabilidad y certidumbre en un universo dominado por hombres. Es lo que dice el periódico El Universal en su sección de mujeres a seguir. O sea, dice que Ursula von der Leyen, con toda su corrupción, con toda su brutalidad, es un ejemplo a seguir ¿para quién? Para las mujeres y para los hombres del mundo, no solamente de Europa. En realidad es una persona despótica, es una persona que muy desagradable. Les digo porque yo he estudiado detenidamente sus acciones desde hace muchos años y sé bien que ella representa el rostro, y esto les va a llamar la atención, nunca utilizo esta palabra, es el rostro del fascismo, ¿sí? Ella es peor que un Hitler, ella es peor que un Stalin. Pemex y Comisión Federal de Electricidad suman en 2024 pérdidas multimillonarias. Más de 745 mil millones de pesos han perdido. La petrolera registró la peor merma, la peor pérdida en el año, desde el año 2015, cuando gobernaba Peña Nieto. Bueno, pues López Obrador lo ha superado debido a la dispersión del peso e ineficiencias de la empresa. Bueno, y está muy reciente.
Acuérdense que asaltaron una sonda petrolera en Campeche, Campeche gobernado por el partido narcotraficante Morena, piratas que lesionaron de gravedad incluso a varios de los trabajadores de Pemex. Arropan a Claudia Sheinbaum contra el nepotismo. Para políticos de Morena y también la oposición dicen que la reforma debe de aplicarse en las elecciones de 2027. Evidentemente que debería de aplicarse en 2027, pero no consiguen de Claudia Sheinbaum más que una mediocre recomendación, como si se postulan y son gobernadores, se van a ver muy mal. ¿Y a ellos qué les va a importar verse mal? ¿No has visto que Félix Salgado Macedonio es un monstruo? Es un marrano ahí caminando y además un violador. ¿Qué le va a importar su apariencia o el pudor o lo que puedan pensar la gente de él? Él lo único que quiere es robar. Ahí tienes a Saúl Monreal. Parece un clanconete. Parece un caracol. Y de todas formas, van a querer ser gobernadores y poco les importa si se ven mal, porque eso irremediablemente siempre han vivido así, viéndose mal, haciendo cosas indignas. La dirigencia del partido narcotraficante Morena y hasta la oposición respaldaron a Claudia Sheinbaum en decir que pues se van a ver muy mal. Se van a ver muy mal, ¿y qué? No les importa. Además, Claudia Sheinbaum no gobierna, es López Obrador, desde la oscuridad. Pues hay que el PAN siga tiene su estrategia política, no crean que es otra cosa. Tiene su estrategia política decir, sí respaldamos a la presidente y esta presidente tiene que radicalizarse e imponer su voluntad porque nadie se burla de nuestra presidente. Está bien en un momento dado seguir ese discurso para hacerla que se pelee con los narcotraficantes de Morena. Eso está muy bien. Yo digo que está muy bien porque además ella odia profundamente a Ricardo Monreal, odia profundamente a Adán Augusto López, todos ellos la odian también a ella, y esto es te odio yo y tú a mí, y entonces pues tiene que haber alguna respuesta por parte de Claudia Sheinbaum si no quiere quedar pues más ninguneada que nunca. Bueno, pues esto ha sido todo con relación a las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Creo que pues si algo descubrimos es que Donald Trump es la noticia, ¿no? Siempre la noticia reinante. Por más que te quieras abstraer, es tanto el poder, es tan vinculatorio lo que dice él, lo que hace él, que de todas formas te va arrastrando para que forzosamente tengas que hablar de él, porque él es la noticia, él es la cosa novedosa del momento, y así fue desde su primer mandato. Ahora yo creo que muchos se están dando cuenta de pues la magnitud, la eficiencia, el poder que detenta Donald Trump, y que son cambios para bien. Pero obviamente que la prensa globalista siempre se va a seguir resistiendo a reconocer los méritos de esta enorme administración. Pues todavía siguen muy molestos, muy resentidos de que les haya quitado el dinero de la USAID, porque pues serán millones y millones de dólares por prácticamente no hacer nada o por hacer cosas malas que le gustaba hacer, sobre todo por ejemplo a todos los comunicadores, a todos los presentadores de noticias en estaciones de radio comerciales. Tenemos bien constancia de que ellos apoyaron, abanderaron el aborto, como Azucena Uresti, que siempre ha sido una militante del asesinato de niños por aborto, pues de Grupo Fórmula, seguramente recibía sus buenos donativos. ¿Quién más? Pamela Cerdeira, del aparato de propaganda MBS Radio, que era un órgano de propaganda del PRD, pues también forzosamente muy molestos con que se acabó esa llave financiera. Luis Cárdenas también apoyando el asesinato de niños por aborto. Fernanda Familiar también es otro de los casos. Yuriria Sierra, esa incluso creo que hasta llamó a decir, es que debe de reducirse la población, no pueden andar teniendo hijos, ¿dónde va a quedar el mundo? Se va a acabar el dinero, la comida, y llamó prácticamente a morirse a la gente. Pascal Beltrán del Río,
es también otro de esos promotores de esta clase de ideas. Recordemos que él incluso tiene cuenta en Blue Sky, esa porquería que nadie utiliza porque es una red de pedófilos, es una red de extrema izquierda que supuestamente había surgido por Jack Dorsey para el exdirector de X o de Twitter, para sabotear X. ¿Y qué resultó? Que lo mismo que Threads, tratando de ser un plagio de Twitter, o sea de X, pues terminó siendo un completo fracaso porque nadie utiliza esa porquería. Y de hecho hay plataformas que se han vuelto también muy aburridas, muy rechazadas, como es el caso de Instagram. La moda como que duró poco, mucha gente se fue a TikTok, pero pues TikTok, ya saben que TikTok es solamente entretenimiento barato, nunca te va a decir algo realmente importante TikTok está enfocado, pues sí, como para un grupo de 15 años, es el público de TikTok. Entonces, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de todo esto? Pues que Donald Trump tiene la sartén por el mango y da resultados a cada paso. Por estos resultados y la élite completamente rendida ante él, yo creo que sí puede fácilmente colocar a J.D. Vance como su sucesor. Y muchas cosas buenas se vendrían para México. Con independencia de quien acceda a la presidencia de México, tendrá que alinearse a esta nueva era que está comenzando, a este nuevo orden mundial, pero que es un nuevo orden mundial de un carácter cristiano totalmente rebelado contra ese viejo nuevo orden mundial que nos venían promoviendo. Yo creo que en unos años más le estalla una crisis política a los líderes de Estado globalistas de la Unión Europea. Se van a quedar sin dinero porque están realmente haciendo despilfarros en destruir sus propias naciones. Se van a quedar sin nada y van a venir gobiernos de una derecha eficiente, dura y sobre todo aliada a Donald Trump. Y esto va a cambiar completamente la Europa como la hemos conocido, sometida en los últimos 80 y tantos años, que pues viene siendo una sistemática destrucción de esas naciones. Bueno, en el caso de España se retrasó mucho más gracias a Francisco Franco, ¿no? Realmente la decadencia de España viene posteriormente, después de, bueno, ya bien entrados los años 70, fue cuando empezó la acelerada decadencia de España, porque se le empezó a meter mucho dinero de grupos subversivos para tratar de destruir culturalmente España. Pero por lo demás España siempre fue muy consciente. En aquellos años la población de España fue muy consciente de toda esa clase de cosas. Debieran de ver cómo eran los planes de estudio de aquel entonces. Se les hablaba a los españoles abiertamente de la judeomasonería. Hace poco vi una película, tienen muchas películas de la era franquista, de sacerdotes. Y son películas, no crean que serias o tristes, son películas incluso hasta divertidas, chistosas. Pero todos los comentarios que se meten entre carcajada y carcajada son un claro mensaje de lo que estaba experimentando España, por ejemplo, en los últimos años del franquismo. Hay una película, pero esta no me acuerdo cómo se llama, es una de un cura. Un curita cañón, creo que se llama esa película española. Es por ahí de los 70s, finales del franquismo. Y en alguna parte de la película, el sacerdote hace el comentario de que la Standard Oil Company, o sea, los Rockefeller, han llevado a su pueblo, a su parroquia, a hacerle la competencia a un sacerdote hereje protestante que llega y empieza, pues con el apoyo fuertemente financiero de Rockefeller, a tratar de comprar a la gente regalándole cosas, haciendo como esa clase de eventos tan raros en que gritan, se convulsionan y todo eso, que empezó a atraer a algunos españoles. Entonces era
España, como nunca estuvo cerrada al comercio con los Estados Unidos, pues ese comercio también traía algunas modas, algunas tendencias, algunas influencias culturales y comerciales, y también llevó sacerdotes herejes que tenían que aceptarse como parte de los acuerdos comerciales que tenía que emprender Francisco Franco con personas como Dewey Eisenhower, entre muchos otros sionistas con los cuales tuvo que tener o sostener relaciones por la fuerza para que la economía pues de España se mantuviera a flote. Con eso se denota que se pierde un poco la rectoría cultural del catolicismo español y que comienza pues a meterse esta clase de, poco a poco, ¿no? Un poco la subversión británica, culturalmente hablando, y estadounidense, que bien conocemos como es cómo era eso en aquel entonces, ¿no? Pero muchos comentarios, o sea, también la idea esto de la libertad religiosa también se comenta. La libertad religiosa es un engaño para tratar de acabar con el catolicismo y empezar a traer una serie de sectas e incluso brujería a España. Y todo eso lo dejaron documentado en esas películas, que eran películas como entre comedia, pero también con mensajes muy serios. Cómo es que la iglesia está tan limitada en recursos para predicar la palabra. Cómo es que la iglesia está cercada por tantos poderes económicos, porque pues los herejes de algo disponían del dinero norteamericano, porque además era una intención, una agenda, incluso financiada por la CIA desde tiempos de Juárez, por ejemplo, protestantizar México. Y hay tantas y tantas cosas que pudiera contarles, pero no es una, no son dos, son muchas películas muy interesantes del franquismo. Del franquismo, de cómo es que estaba tan avanzado el pensamiento del gobierno español para advertir todo esto que se venía para España. Muriendo Franco, en efecto, volvieron cosas podridas que nunca debieron de haber vuelto, como el Partido Comunista Español, cosas que se consideraban ya anacrónicas, que no debían de volver. Pues finalmente tenemos que hacernos a la idea de que la realidad que se vive en una nación siempre va a depender de qué tan buenos sean sus gobernantes, de qué tan buenos sean para imponer la voluntad nacional. Y yo creo que el día de hoy lo que vemos es que no tengo quejas yo de lo que puede hacer Donald Trump, porque no hay otra realidad posible y la política siempre es de lo que es posible. Entonces, con independencia del gobernante que viniera para México, pues tendrá que estar sometido a las órdenes de Donald Trump o de J.D. Vance, y con eso podemos decir que podremos tener al menos unos años de paz y de estabilidad. Y bueno, pues ese es el comentario finalmente de este día 28 de febrero del año 2025. Vamos a ver si completamos con otras secciones de este programa. Gracias por tu atención y seguimos.